El ministro Cristian Larroulet desestimó el documento crítico contra la ley del lobby en una minuta de 2 planas, donde defiende el proyecto del gobierno por una parte, que será votado la próxima semana en el Senado, y desestima las críticas. Dice que están dentro del proyecto, que no se justifican en definitiva. Vamos a conversar precisamente para responder al gobierno y para analizar este proyecto de ley. Nos encontramos con Gabriel Guzmán, coordinador de la Fundación Dignidad Total, fundación dedicada precisamente a fortalecer el lobby ciudadano. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por darnos la oportunidad de difundir esto. Gabriel, primero me gustaría que tú pudieras hacer una evaluación general del proyecto de ley que se va a votar este martes y que ustedes consideran insuficiente. No sé cuál es el calificativo que le podrías poner a esta ley. ¿Por qué es tan relevante? Mira, el proyecto de ley el proyecto de ley de lobby. Regular el lobby es muy necesario en Chile para mejorar la calidad de la democracia. Por lo tanto, nosotros no es que estemos en contra de que salga este proyecto, al contrario, queremos que salga un proyecto de muy buena calidad. Y en ese sentido, esta carta de los 70 firmantes, actores sociales, políticos y académicos, estamos de acuerdo con mejorar en las instancias que quedan este proyecto. Y si el gobierno realmente quiere sacar en adelante este proyecto, tiene todas las instancias y chances, como colegislador, de poder sacarlo adelante, haciendo esa primera aclaración. ¿Por qué queremos mejorar esto y por qué las organizaciones sociales están levantando esta voz de alerta sobre este proyecto? Regular el lobby de por sí no es malo de por sí, la palabra lobby. De hecho, el lobby ayuda, ¿cierto?, a mejorar la calidad de los proyectos, regula el derecho a petición, ¿cierto?, de todas las organizaciones. Y tiene como objeto, aparte de mejorar la calidad de la democracia en cuanto a una accountability social, también tiene como objeto nivelar la cancha, o sea, que los intereses particulares no estén por encima de los intereses colectivos. Y en ese sentido, los proyectos para regular el lobby deben comprender 4 áreas en general. 1, la transparencia y el acceso a la información. 2, ser bien claro, ¿cierto?, a quiénes y cómo se regulan, cuáles son los actores que se regulan. 3, los canales de conducta y reglamento de los dos actores. Y 4, los factores de cumplimiento, la capacidad de cumplimiento de la misma ley. A ver, pero vamos por parte, porque el ministro Larroulet, por ejemplo, respecto a este registro de lobby, él dice que efectivamente está dentro de la ley, que hay un registro de lobby. Lo que pasa es que hay de los lobistas, más bien. Claro, lo que pasa es que hay una pequeña trampa y una pequeña diferencia. Lo que él está planteando es que hay un registro a partir de las reuniones que tiene el sujeto activo con el pasivo de lobby. Y ahí se crea un registro que a la vez es realizado y publicado cada 6 meses por la SECPRES, que es un órgano político y no autónomo. Nosotros planteamos que el registro sea ex ante, o sea, tal como plantea la OCDE, que sea el lobista, el sujeto activo que hace el lobby, que se publique, ¿cierto?, en el registro, un proceso antes de la misma reunión. ¿Por qué? Porque el lobby implica 2 actores, es de a 2, ¿cierto? Por lo tanto, tú debes poner las mismas exigencias tanto al sujeto activo como al sujeto pasivo. Por lo tanto, y aparte el lobby no solamente se hace en reuniones. De hecho, la palabra lobby viene de vestíbulo. Por lo tanto, implica una dimensión mucho más compleja que la sola reunión. Por lo tanto, y las tarjetitas de colores en el Congreso no bastan en ese sentido. Por lo tanto, se debe hacer un registro como corresponde. Entonces, ahí un primer matiz. Ahora, por ejemplo, no sé si existen los incentivos suficientes como para que los lobistas se inscriban en un registro como ese, porque finalmente el lobby no lo hacen solamente empresas de comunicación, también hay ONG, sujetos particulares, abogados, etcétera. Sí. ¿Qué incentivo puede tener un lobista para efectivamente participar de ese registro? Nivelar la cancha. O sea, por ejemplo, es cierto, existen agrupaciones profesionales de lobby, claro. Exten, Imaginación, Acerta, que son muy influyentes. Y precisamente el gran problema de no regular el lobby es que estas organizaciones profesionales, ¿cierto?, tienen mucho más influencia, ¿cierto?, sobre el proceso de agenda legislativa, sí, ya sea por esta expertise comunicacional, pero también los recursos, ¿cierto?, y terminan, ¿cierto?, siendo mucho más desigual la participación de los colegios gremiales, de las organizaciones de la sociedad civil, y etcétera. Por lo tanto, el incentivo va principalmente a nivelar la cancha hacia estos actores de la sociedad civil que están en condiciones de desigualdad. Son estos los que están levantando la voz de alerta y que les exigen, pues, en un registro estar en igualdad de condiciones. Ese es el punto. Perfecto. Ahora, respecto al punto del control, los mecanismos de control que ustedes también han criticado, ¿no es suficiente que el control esté en manos de la SECPRES, como plantea este proyecto? Es que la SECPRES es un órgano político. Estamos hablando de muchas agendas, y algo bueno del proyecto es que tiene una definición de sujeto pasivo bastante completa, eso está bien, pero a la vez serían casi 4.000 agendas que se tendrían que transparentar. Quienes publican después el registro a partir de esta agenda sería la SECPRES, que es un órgano que se sabe que es político y debería ser autónomo, y a la vez en cuanto a factores de cumplimiento el proyecto es débil, porque por ejemplo las instituciones que no alcanzan a fiscalizar la Contraloría se lo deja a órganos que son autofiscalizables, por ejemplo la Comisión de Ética en la Cámara,
lo cual claramente genera desconfianza porque debería ser un órgano autónomo, quizás una instancia de auditoría dentro de la Cámara, etc. ¿Un órgano autónomo te refieres como un Consejo de la Transparencia, claro, como la estructura que tiene Contraloría? Claro, hay algunos plantean que se deberían hacer algunas reformas a esas instituciones para que se pudiera hacer, pero para poder realizar una reforma de envergadura en este sentido, se deben hacer estas reformas. Ahora, ¿por qué finalmente este proyecto queda desmejorado, dicen ustedes, respecto al proyecto que se había presentado el año 2008, si no me equivoco, en el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Qué fue lo que pasó en el camino de la discusión, en la legislación? ¿Por qué el gobierno presenta ciertas indicaciones y realiza los cambios? ¿El lobby finalmente arruinó esta ley del lobby? Mira, efectivamente han existido 4 intentos, 2 proyectos de ley, 2 y medio y uno de los parlamentarios del año 93, pero en realidad son 2 concretamente. Y el de Lago, que fue el que solamente se dedicaba a los sujetos activos del lobby que son profesionales, pasó todos los procesos del trámite constitucional y entonces no estamos hablando que no se puede avanzar en el proyecto. De hecho, ahora estamos en un tercer trámite constitucional, por lo tanto se ha avanzado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que cuando pase la comisión, que pase comisión mixta y podamos mejorar entre todos, ¿cierto?, este proyecto de ley. Si el gobierno realmente quiere sacar el proyecto, como dije antes, tiene todo el poder como colegislador en un sistema presidencial como este de querer sacarlo adelante. ¿Y cómo interpretan ustedes la actitud y el accionar del gobierno en esta materia? Por un lado, uno valora que el gobierno está impulsando este proyecto, ¿no? Pero el que le hayan hecho algunas modificaciones, ¿ustedes a qué lo atribuyen? Lo que pasa es que existen mucho énfasis en el sentido de sacar quizás proyectos con un muy buen título, pues casi por cumplir, pero sacando, ¿cierto?, el fondo que debe tener una discusión de un proyecto de ley que es relevante en este sentido. O sea, creo que ya más importa una política desde lo posible, o sea, sacarlo por sacarlo, siendo que hasta think tank, por ejemplo, liberales como Horizontal tiene muchas ya críticas publicadas del proyecto de ley. O sea, hay un consenso casi general, Libertad y Desarrollo, ¿no?, que plantean ciertas críticas al proyecto. O sea, hay un consenso, pero aún así existe una intencionalidad política de sacarlo adelante casi por sacarlo adelante, sin mayor fundamento. Nosotros queremos ir en contra de eso, queremos ir de sacarlo un poco de esta medida de lo posible a finalmente se discuta qué se necesita para mejorar y movilizar el Estado y la calidad de la democracia. Ahora, Gabriel, te voy a hacer una pregunta que quizás es la primera pregunta que uno se tiene que hacer al momento de hablar de esto. ¿Es posible regular efectivamente el lobby, algo tan intangible, a veces tan difícil de comprobar, tan difícil de supervisar además, porque se puede juntar un político con una persona que trabaja en una empresa de comunicaciones, por ejemplo, a tomar un café? ¿Qué prueba puedo tener yo, si no tengo una grabación, de que efectivamente ahí se está produciendo lobby? ¿Es posible regularlo? Quizás regularlo en todas sus dimensiones llega a ser algo complejo, ¿es cierto? Pero sí es necesario avanzar en 4 dimensiones, ¿cierto? Que uno, acceso a la información y a la transparencia. O sea, no solamente en la transparencia de la gente de las reuniones, sino que, por ejemplo, el lobbyista que es remunerado publique, se transparente cuánto gastó en ese lobby. Y esto se presta, por ejemplo, al regalo, ¿cierto?, al viajecito, etcétera. Y eso no está en el proyecto, si está en el anterior. Por ejemplo, también de regularse ciertas cosas de calidad de la política, como por ejemplo el tráfico de influencia, lo que tiene que ver con la puerta giratoria y esos aspectos, y el código de conducta no solamente de los sujetos que reciben el lobby, sino de los que lo hacen. Y ahí la Roulette plantea ciertas cosas que nosotros estamos en desacuerdo. Por ejemplo, no responde en cuanto al tráfico de influencia, ¿cierto? Nos dice, no, esto ya está regulado en el Código Penal, siendo que lo que está regulado sale el tráfico de influencia, pero se explicita lo que es el cohecho y las malas prácticas de los funcionarios públicos. Eso no es la dimensión que queremos tocar. El proyecto anterior, que es el que se desnaturalizó, planteaba, ¿cierto?, que el lobista no podía después financiar campañas y partidos políticos, etcétera. Y eso se eliminó. También se eliminó, por ejemplo, la puerta giratoria, que también nos responde mal la Roulette, porque nos cita la Ley de Bases de Administración del Estado, que primero no es una ley que no regula a todos los sujetos que son pasivos del lobby, primero, y segundo, obvia, ¿cierto?, porque solamente se refiere a instituciones fiscalizadoras en cuanto a actores privados, y eso no son todos los sujetos que son pasivos del lobby, es también el Congreso que fiscaliza actos del gobierno. Por lo tanto, obvia muchos aspectos, entonces en ese sentido se necesitan avanzar en muchas áreas: transparencia, regulación de las conductas y calidad de la política, capacidad de cumplimiento, y bueno, y el tema de tener una definición amplia de lo que es el sujeto pasivo del lobby y el registro ex ante.
Cristina Vitar, que es directora, socia de Acerta, una de las empresas de comunicación estratégica de nuestro país, y que ella reconoce que efectivamente ella hace lobby y lo defiende como una actividad legítima, dice que sus mecanismos son profesionales, que no hay ninguna vinculación política tampoco, que lo ha hecho en distintos gobiernos, de distintos signos, y dice finalmente, quien toma una decisión tendrá que argumentar, esto lo dice en una entrevista a la revista Que Pasa hace unos meses, tendrá que argumentar por qué la tomó. Esa es su pega y de nadie más. Si a una persona no le gusta una determinada decisión de una autoridad, con su voto puede premiar o castigarlo. En el fondo, diciendo que aquí esta ley podría demonizar un poco esta actividad. O sea, el peligro de no regular, respondiendo a eso, el peligro de no regularizar eso es que esto se puede transformar en una muy buena ley de transparencia, pero no una ley de lobby. Sí, ese es el tema. Y entiendo que, por lo menos Enrique Correa está de acuerdo con que hay un registro exacto. Y es también parte de una empresa que es Imaginación, que tiene esto de son consultoras estratégicas de lobby, no todas, entiendo que no hay una voz uniforme dentro de toda la empresa. El punto no está en ir en contra de su labor, el punto está en regular esto y que otras organizaciones que hacen lobby, que el ejercicio del derecho de petición en democracia, ¿cierto?, tengan la misma capacidad para poder interceder. Gabriel, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte cuál es el país que podría ser definido como ejemplo o que podría tomarse como modelo en estas materias. Estados Unidos. ¿Sí? Es un modelo súper transparente todo, tiene un registro de acta, tiene un código de conducta, tiene una transparencia también en las reuniones, etcétera. O sea, tiene un análisis sistémico de todas las dimensiones que se necesitan para regular el lobby. Es un muy buen ejemplo. Y este proyecto no se acerca a los Estados Unidos. Las 4 dimensiones que mencioné tienen esa serie de falencias que nosotros creemos que se pueden agregar en una comisión mixta. Gabriel, gracias por haber venido a CNN en Chile para abordar este tema. Estaremos atentos, por cierto, a la votación el martes, ¿no? Martes, exacto. Gracias por haber venido. Vale, gracias.